Buenos días y bienvenidos a la presentación del sello que conmemoramos hoy, que presentamos, que conmemora el 130 aniversario de UGT. Desde Correos, en primer lugar, dar las gracias a UGT, a esta casa, por acogernos para este acto. También a todos los presentes, gracias por hacer un huequito, especialmente también a las autoridades y representantes institucionales que nos acompañan hoy. Contamos con la presencia, por orden de intervención, del secretario del sector postal de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, Pepe Sayagues Román, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, el subsecretario de Fomento, Jesús Manuel Gómez García, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Tras las intervenciones, el presidente de Correos invitará al resto de ponentes a realizar el matasellado de honor en esta mesa y pediremos que se una al matasellado nuestra compañera y afiliada a UGT, Rosa María Díaz Fernández. Más tarde serán los el resto de asistentes quienes puedan matasellar su sobre el primer día para llevar a casa. Sin más dilación, tiene la palabra el secretario del sector postal de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, Pepe Sayagues. Adelante. Buenos días, autoridades, compañeros, compañeras y amigos todos. Para mí es un placer estar en la Casa del Pueblo de la UGT para celebrar un acto que, sobre todo, pone énfasis en la memoria de lo que hemos sido y de lo que somos. Antes que nada voy a empezar, como este es un acto donde fundamentalmente es la memoria lo que vamos a poner de manifiesto, con una frase cogida de un álbum de correos que me encantó, puesto porque lo que vamos aquí a presentar es un sello, ¿no?, sobre la historia de la UGT de los 130 años. Esta frase dice: con un sello viaja la memoria, con un sello viajan los recuerdos de otras vidas, de distintos paisajes y lugares, porque un sello es la memoria de otras almas. Por eso, este acto y cualquier otro acto que revive nuestra memoria posibilita el que no nos detengamos y que sigamos adelante con la vitalidad y el orgullo que nos insufla la herencia recibida a los sindicalistas. Esta es una herencia de cientos, de miles de personas que dedicaron y dejaron en muchos casos su vida a esta actividad humilde, pero noble y necesaria. Actividad que es el sindicalismo, una actividad comprometida con la sociedad, una actividad que no nos permite ver lo que pasa a nuestro alrededor con displicencia o acomplejamiento, solo porque se nos diga que los valores que defendemos están periclitados o no se corresponden con los nuevos tiempos. Nuestro oficio está basado en valores atemporales. Hablo de la decencia, la honestidad, hablo de la coherencia y de la responsabilidad para con todo aquello lo que representamos. Esta es la mayor y mejor enseñanza que nos ha dejado el hombre que figura y que protagoniza el sello que hoy se presenta. Y es el compromiso de los que le tomaron, de aquellos que le tomaron el relevo hasta nuestros días. Me refiero a Nicolás Redondo, a Cándido Méndez y al compañero aquí presente, actual secretario general Pepe Álvarez, que encarna en la actualidad el legado de tanta gente, de tanta entrega, de tanto sacrificio abnegado y de tanta lucha. Lo recordaba el propio Pepe Álvarez en el evento celebrado en Barcelona el pasado año sobre este 130 aniversario. Decía Pepe: es preciso recordar siempre a los pioneros del sindicalismo, a los compañeros de UGT que abrieron el camino de las conquistas sociales y laborales en nuestro país. Cuando se fundó la UGT no existían vacaciones ni jornada de 8 horas. Había una insufrible desigualdad de trato hacia la mujer trabajadora y había una despiadada explotación infantil en el mundo del trabajo.
por no haber tampoco había derecho internacional. Por otro lado, y es obvio, tengo que reseñar también que mi presencia en este acto obedece a mi doble condición de sindicalista y de trabajador postal. No creo mentir al decir que el sindicalismo y Correos son dos instituciones que han marcado profundamente la historia de nuestro país en estos años. España no sería igual sin la existencia del correo y del sindicalismo. Correos ha sido y sigue siendo la fuente que alimentó, incluso en los años más oscuros, a una España huérfana de comunicaciones básicas, mientras que el sindicalismo alimentó en paralelo a esa misma España habitada por personas huérfanas de derechos sociales y laborales. El sindicalismo y Correos aspiramos a servir a la sociedad enarbolando valores comunes, la distribución de la riqueza, la igualdad de trato, así como la vertebración y la cohesión social y económica. Valores que incluso hoy en esta sociedad 4.0 encarna el servicio postal universal que presta Correos. Por otra parte, debo señalar que ambas, las dos, Correos y la UGT, son dos organizaciones que llevan reinventándose desde su nacimiento con una inalterable vocación de adaptación a la evolución de la sociedad de cada época, sin por ello perder en el camino esos valores enunciados que nos representan y nos distinguen en los dos casos. Se dice que una imagen vale más que 100 palabras. Ahí tenemos una manifestación de empleados postales de 1927, reivindicando sus derechos en la España de la época. Todos sabemos, porque los historiadores han dado cuenta de ello, que los postales y telegrafistas les salió la tendencia a defender sus derechos como trabajadores y republicanos, por naturaleza. Recuerdo que una vez le pregunté a un compañero telegrafista, veterano, ugetista, y le pregunté yo por qué razón había habido esa represión tan bestial, tan brutal por parte de la dictadura hacia el colectivo postal y telegráfico, que junto a los maestros, tengo que decir que fueron los cuerpos más represaliados con el advenimiento de la dictadura. En el caso del postal fue más de un 30% de la plantilla, según obran los archivos al efecto. El compañero me decía, de pura lógica, tú date cuenta que cuando estalló la guerra civil, los empleados de Correos y los telegrafistas sabían leer y escribir. Y en aquella época, saber leer y escribir, pues era un elemento, un factor que inducía inevitablemente a defender los valores que representaba la República. Pero después de 40 años de represión, de oscuridad y de represión sindical, no sin mantener por parte de UGT y en el ámbito postal precisamente la denuncia y la lucha en el exilio a través de un inolvidable compañero llamado Benito Alonso, técnico postal republicano exiliado en Francia, que enarboló la representación de la UGT en la Internacional Sindical Postal Mundial, tuvimos la oportunidad de refundar el sindicato postal en 1977 y poder presentarnos en las primeras elecciones sindicales democráticas en el año 1978. Aquí tienen ustedes el cartel. Este es el primer cartel que corresponde al programa electoral de la UGT en Correos en el año 78, las primeras elecciones democráticas que, por cierto, ganó la UGT. Dice el tango que 20 años no es nada. Por eso, estos 40 años que han transcurrido desde entonces, desde ese cartel, siguiendo la canción, podrían ser 2 veces nada. Pero lo cierto es que son doblemente mucho. 40 años de sindicalismo democrático en Correos son años suficientes como para mirarnos en el espejo y decirnos a nosotros mismos que hemos cambiado en lo que había que cambiar, a la par que lo ha hecho Correos, pero respetando lo sustancial que da naturaleza a nuestra razón de ser. Predicando con el ejemplo y en el contexto sindical interno,
los trabajadores postales, los sindicalistas postales, en el año 1982, apostamos por el cambio, contribuyendo a crear una nueva estructura sindical, la Federación de Servicios Públicos, junto con los compañeros de la Sanidad y de la FETAP, los compañeros de las administraciones públicas. Y creo que esta es una historia de éxito sindical. No en balde hemos conseguido situar a nuestra federación como el primer organismo de la UGT con cerca de 300.000 afiliados. La aportación de los postales a este proyecto de la federación ha sido indudable, como pone de manifiesto reiteradamente, incluso como reseñó en el último congreso el secretario general de la FSP, Julio Lacuerda, aquí presente, al cual le agradecemos el apoyo que durante estos años ha prestado al sector postal. La experiencia, por tanto, del sindicalismo postal en la Federación de Servicios Públicos y nuestro trabajo en su fortalecimiento no ha podido ser más fructífera. Y también quiero aprovechar la ocasión para apuntar una reflexión, aprovechando la presencia del subsecretario y del nuevo presidente de Correos en esta reunión. Por cierto, en ambos casos tengo que detenerme con dos reflexiones, dos comentarios. Una, el subsecretario Jesús Gómez es una persona que en el año 2009 estaba como director general en el Ministerio de Fomento, en el gobierno socialista de entonces, y estuvo en el equipo que contribuyó a sacar adelante, junto con la UGT, la ley postal que ahora está en vigor y que precisamente facilita que en este mundo tan convulso en el que estamos nos defienda de los ataques de los sectores más neoliberales, de la AIREF, de la CNMC, buscando, como todos ustedes saben, la privatización del servicio público. Gracias a gente como Jesús, como Rafael Crespo, que está aquí, con el trabajo y el esfuerzo que nuestro sindicato aportó contra viento y marea, incluso de otros ámbitos sindicales, conseguimos sacar adelante una ley que, estando en vigor hoy, es un referente de protección, primero, de los derechos de los ciudadanos a un servicio universal postal y, por otro lado, de la existencia de un correo como servicio público. Quiero señalar sobre esto lo siguiente, como decía, aprovechando que están aquí las dos personalidades presentes. Se me olvidaba decir que el presidente de Correos es, por suerte, no solamente un compañero y un amigo, sino más una persona que ha conseguido vencer a esa tendencia que hay en los últimos años por parte de algunos organismos del Estado, organismos teóricamente independientes como la AIREF y como la CNMC, ha conseguido darle la vuelta a esa inercia, a esa tendencia de estos organismos a promover una cosa que está muy de moda, la epistocracia. La epistocracia es el gobierno de los sabios, de los expertos. Es una nueva modalidad que pretende revertir el concepto de democracia que tenemos o que hemos tenido siempre. Pues bien, en este caso tenemos un presidente de Correos que, sin ser un sabio de Grecia, es una persona joven, entusiasta, inteligente y que ha sabido entender desde el principio la necesidad que tiene una empresa pública, un servicio público como es Correos, de darle un impulso de renovación, de modernización, de progreso, sin necesidad de poner patas arriba el organismo y sin necesidad de reubicar a Correos en otro ámbito que no sea el sector público. Así que en ese sentido me congratulo tanto de la presencia coincidente de un secretario y de un subsecretario que contribuyó a la ley postal y de un presidente de Correos que está contribuyendo, yo creo, de manera notable y sobresaliente a impulsar una nueva época del correo público que yo espero que termine todo lo bien que hasta el momento tenemos en la idea. Quería decirles a ambos que es inalienable el compromiso de UGT por un sindicalismo postal fuerte, con las ideas claras para afrontar el futuro, aunando los valores tradicionales de defensa del servicio público y siendo más útiles, si cabe, a los trabajadores postales que representamos.
Sabemos que ello requerirá proseguir en el esfuerzo y en la comprensión mutua de las nuevas realidades sociales y de gestión, de la misma forma que seguiremos aportando nuestras capacidades para contribuir, 1, a consolidar y fortalecer la garantía del servicio postal universal para todos los ciudadanos de este país, y 2, a los retos futuros de un correo del siglo XXI que debe adaptarse al nuevo entorno social, económico y global. Estimado señor subsecretario y señor presidente de Correos, la seriedad, la coherencia, la responsabilidad y la determinación serán nuestras señas de identidad ante los nuevos desafíos que tenemos que afrontar de forma conjunta. Aunque eso sí, como siempre, desde la lealtad mutua. Y por último, quiero terminar con un pensamiento en voz alta. Me van a permitir. En unos tiempos convulsos, en los que nuestro trabajo, nuestro oficio de sindicalistas se pone en cuestión tantas veces y tan injustamente, declaro que es un honor para mí ser sindicalista y, sobre todo, un privilegio serlo ujetista. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Tiene la palabra ahora el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Muy buenos días a todos y a todas, subsecretario, secretario general y amigo Pepe, secretario del sector postal con el que compartimos día a día jornadas de trabajo. Presentar un sello siempre es un acto importante para Correos, pero hoy además es un acto importante, es un acto especial. Y lo es porque la vida me ha dado la oportunidad de presentar un sello que representa a la organización de la que yo también formo parte. Por lo tanto, mi agradecimiento por el recibimiento que he tenido hoy en esta casa, de la que yo también me siento parte integrante. Mi agradecimiento a todos los compañeros y compañeras de Correos. Verán, a mí me gustaría hablar de la Constitución, porque nos ha tocado vivir un tiempo político en el que se ha hablado mucho y largo sobre la Constitución y se ha hablado largo y tendido sobre muchos artículos. Pero algunos, a lo mejor, han pasado un poquito más desapercibidos. Y me gustaría referirme a ella no solo porque este año sea su aniversario, sino porque esos artículos hacen referencia a lo que representan en nuestro país las organizaciones sindicales. Por lo tanto, esto viene del año 78. La Constitución reconoce a las organizaciones sindicales como pilares fundamentales de nuestro Estado democrático y de derecho. Y los reconoce porque reconoce el derecho de todos los trabajadores a afiliarse al sindicato que consideren para defender sus intereses. Eso es lo que viene haciendo la UGT no desde hace 40 años, sino desde hace muchos más. Como dice el sello en su portada, 130 años el año 2018, ya 131. Eso ha pasado por muchas manos de hombres y mujeres, como bien decía Pepe. De hombres y mujeres que han dado incluso hasta la vida. De hombres y mujeres que no han dudado en hacer frente a situaciones más o menos injustas a lo largo de la historia. Porque aunque ahora nos ha tocado vivir un momento de luces, es verdad que también hemos tenido a lo largo de esos 130 años momentos de sombras que muchos de los que nos acompañáis en esta sala estoy seguro que conocéis bien. Por lo tanto, este sello pretende ser un homenaje y un reconocimiento a todos esos hombres y mujeres. Como no podía ser de otra manera, lleva en su imagen el rostro del fundador, de Pablo Iglesias. Pero hay que recordar, como bien ha dicho Pepe, a todos los que han sido secretarios generales durante esos 130 años. Desde Nicolás Redondo hasta Pepe Álvarez, que hoy tengo el honor de compartir acto con él por primera vez. Hemos elegido una imagen que es simbólica para todos y todas, los que formamos la UGT, pero también para la sociedad española, por lo que representó y por los valores que ha dejado inculcados a lo largo de tantos y tantos años. Y porque hoy vivimos un periodo democrático que tiene sus frutos en esos orígenes que él gestó allí en Casalabra hace también 140 años. Para mí es un honor presentar un sello de estas características por su belleza. Y de verdad creo que es bello, porque en Correos hay grandes profesionales que se dedican al diseño y que saben cada día elegir mejores imágenes para protagonizar un sello que recorrerá desde hoy todo el mundo. Y digo que recorrerá todo el mundo porque irá fijado en cartas o tarjetas postales que se enviarán dentro de España, que llevarán los compañeros y compañeras de Correos con orgullo, pero que también irán en comunicaciones internacionales. Por lo tanto, el sello siempre es una manera de poner en valor nuestro patrimonio,
pero también nuestro legado histórico. Y en este caso, lo que estamos poniendo en valor no es solo una organización sindical, sino la persona que la puso en pie. Por lo tanto, personalizándolo en él, pero sin parar en él, a todos los hombres y mujeres que durante todos estos años pusieron en pie una organización como la UGT, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Mi reconocimiento como presidente de Correos, mi agradecimiento como afiliado también a la UGT. No quiero extenderme más porque van a intervenir tanto Pepe como Jesús y creo que ellos tienen mucho que aportar. Así que muchísimas gracias a esta organización, muchísimas gracias a los que día a día sacáis adelante el trabajo que requiere una organización de estas características. Gracias por vuestro compromiso, por vuestra lealtad institucional dentro de Correos, como ha dicho Pepe, que es mucha y por la que estamos muy agradecidos. Con nuestro máximo cariño y respeto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. A continuación interviene el subsecretario de Fomento, Jesús Manuel Gómez. Gracias. Secretario General de la Unión General de Trabajadores, presidente de Correos y Telégrafos, secretario del sector postal de la Federación de Servicios Públicos de UGT, autoridades, señoras y señores. Si echamos la vista atrás y observamos con perspectiva los últimos 130 años de nuestra historia, podemos apreciar con claridad la impronta que la Unión General de Trabajadores ha dejado en la radical transformación que ha experimentado España en este tiempo. Del Estado liberal del siglo XIX hemos pasado a ser una sociedad moderna y compleja en la que la democratización y el desarrollo socioeconómico han sido posibles y compatibles con el modelo de convivencia que los españoles suscribimos en 1978 y que ha posibilitado el periodo más estable y fructífero de nuestra historia constitucional reciente. La importancia que nuestra Constitución, como ha dicho el presidente de Correos, confiere a los sindicatos y a las asociaciones empresariales en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho ha llevado al constituyente a referirse al tema sindical en varios artículos de nuestra Carta Magna. Dentro del título preliminar de la Constitución, el artículo 7 consagra su papel como organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Y en conexión con el anterior, el artículo 28 formula el derecho de libertad sindical como un derecho fundamental, recogiendo en su párrafo segundo el derecho de huelga. Y no terminan ahí las referencias a lo largo del texto constitucional, se van sucediendo en torno a la participación de los sindicatos y las asociaciones empresariales en la vida económica y social. Algunas de las numerosas alusiones que efectúa la norma fundamental sobre la materia tratada son las contenidas en el artículo 37.1 sobre el derecho de autonomía colectiva, la participación en la seguridad social y en los organismos públicos cuya función afecte a la calidad de vida o bienestar general, en el artículo 129.1, la participación de la empresa, el artículo 129.2, el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, artículo 37.2, y la participación de los sindicatos y de las asociaciones empresariales en la planificación económica, artículo 131.2. Así pues, la regulación contenida en el artículo 7 de la Constitución sitúa a los sindicatos de trabajadores como importantes pilares dentro del Estado social y democrático de derecho al ocupar un papel de organismos básicos en nuestro sistema político. Esta relevancia de la función de los sindicatos como defensores de los intereses económicos y sociales que les son propios se manifiesta no solo en el ámbito nacional, sino también en el marco europeo, en el que existen organizaciones sindicales como la Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. En este contexto, el sello que hoy presentamos conmemora los primeros 130 años de la UGT, recogiendo el logotipo diseñado para la ocasión con el rostro de su fundador, Pablo Iglesias, que también han recogido sellos, como hemos podido ver, como los emitidos en 1931, 1936, 1937 y más recientemente el emitido en 1988 con motivo del primer centenario de la organización. Su figura ha sido trascendental en la historia del sindicalismo español y, como tal, tuvo una importancia capital en el congreso que hizo nacer la Unión General de Trabajadores de España. En aquel congreso, que se inició el 12 de agosto de 1888 en el Círculo Socialista ubicado en la calle Tallers de Barcelona y que duró 14 días, Pablo Iglesias propuso este nombre y su sugerencia fue aceptada. La recién nacida UGT se organizó entonces a base de sindicatos de oficio a nivel local y por federaciones a nivel nacional, quedando aprobado un programa de fijación de salarios mínimos y la petición de la jornada laboral de 8 horas. En 1890, aquel año del segundo Congreso de UGT, se celebró por primera vez en España el 1 de mayo, el Día del Trabajo.
A finales del siglo XIX, la UGT había pasado a tener más de 26.000 afiliados y en 1910 el número alcanzaba los 43.000. Ese mismo año, Pablo Iglesias se convierte en el primer diputado obrero de España. Desde entonces hasta hoy, la UGT ha luchado activamente por los derechos de los trabajadores, superando momentos en los que incluso no estaba permitido sindicarse y las mujeres no formaban parte del mercado laboral, ayudándonos a conquistar, desde el máximo esfuerzo y compromiso, unas condiciones de vida y de trabajo dignas y equiparables a las de los países más avanzados de nuestro entorno. Por esta impecable trayectoria y por la lucha incansable por la libertad de la que hoy disfrutamos, la Unión General de Trabajadores se ha hecho merecedora de nuestro más sincero agradecimiento y de este sentido homenaje en forma de sello. Además, para el Ministerio de Fomento, al que hoy represento en este acto, la UGT es un socio fiel y preferente con quien contamos y queremos seguir contando para terminar, después de tanto tiempo, el aplazado desarrollo de la Ley Postal de 2010, a la que el secretario federal ha hecho referencia, que con tanta lealtad y acierto UGT contribuyó a aprobar. Por ello, quiero dar las gracias a toda la organización en la persona de su secretario federal del sector postal, José Manuel Sayagués. Concluyo ya, no sin antes agradecer una vez más, tanto a Correos y Telégrafos como a la Real Casa de la Moneda, su buen hacer y esfuerzo en el diseño y elaboración de estas obras de arte en miniatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar la ronda de intervenciones, damos paso al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Buenos días, compañeros, compañeras, subsecretario, presidente de Correos, compañeros y compañeras de la organización que nos acompañáis hoy, especialmente a Pepe Sayagués. Gracias por acompañarnos y gracias por poder, en este año de celebración del 130 aniversario, poder hacer la presentación de un sello conmemorativo. Para nosotros, el que haya este reconocimiento no solo significa un reconocimiento a la UGT, que lo es, sino que significa un reconocimiento al sindicalismo en nuestro país y al papel vertebrador que ha tenido el sindicalismo en este país a lo largo de estos 130 años de historia. Es en ese sentido que creo que tenemos que ver este acto no desde una perspectiva exclusiva de unas siglas, sino desde una vertiente mucho más amplia. Son 130 años en los que se ha hecho todo y me parece que desde ese punto de vista merece que Correos, una institución como Correos, haga este reconocimiento a nuestro fundador o a lo que es lo mismo al sindicalismo o al fundador de todo este movimiento laborista que nacía en todos los países europeos, en la mayoría de los países europeos. No en vano somos la segunda organización más antigua del planeta, la segunda del continente europeo, junto con los británicos que han cumplido, creo que el año pasado, no el anterior, 150 años. Por tanto, muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, tener unas palabras de agradecimiento a los trabajadores y a las trabajadoras del sector postal. Pepe sabe hasta qué punto en la UGT hay un reconocimiento hacia el trabajo de las carteras y de los carteros que día a día visitan los pueblos de la España que hace unos días o hace unos meses se manifestaba en Madrid vaciada, que es ese vínculo de comunicación entre los ciudadanos y alguien que los va a visitar. Digo día a día, ahora ya no es día a día, hubo un momento que era día a día, ahora ya no es día a día, pero que en todo caso es ese vínculo que queda. Y me vais a permitir que en ese sentido, después de que la semana pasada celebrábamos el 130 aniversario con los compañeros del sector ferroviario y hablábamos de lo que significa el sector ferroviario, el ferrocarril, como nexo de vertebración del Estado,
que a mí me parece que es uno de los nexos más importantes de vertebración del Estado, que hoy hable de Correos y diga lo mismo y incluso creo que multiplicado. Porque efectivamente el ferrocarril vertebra, pero tiene estaciones, el correo postal, la estación es el domicilio de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Y ahora que la IREF, la Comisión del Mercado y de la Competencia, tiene, y tantos tienen esta vocación de dar lecciones económicas, convendría que la política sea consciente de que este país, si se desvertebra, la desvertebración tiene consecuencias. Yo vengo de Cataluña, como ustedes saben. Durante mucho tiempo en Cataluña se ha estado discutiendo si la Radio Nacional de España en Cataluña tenía que ser en catalán o no. Y se fue marginando la Radio Nacional de España en Cataluña en catalán. Y se fue disminuyendo la presencia del catalán en televisión española en Cataluña. Seguramente que en aquel momento la IREF, la Comisión del Mercado y la Competencia, pues hubieran sacado como argumentos fundamentales los argumentos económicos. Pero es que los argumentos económicos no sirven para todo. Y en ese sentido, yo quiero situar claramente que para la Unión General de Trabajadores el servicio postal no solo es un servicio que hay que valorar desde la perspectiva económica, sino que lo hay que valorar por el valor vertebrador que tiene en estos momentos en una España que necesita elementos comunes, que necesita elementos de proximidad entre los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso nosotros tenemos un compromiso con el servicio postal, tenemos un compromiso con los trabajadores del servicio postal. Creemos que además hay una buena ley que efectivamente hay que desarrollar y tenemos un buen equipo que la está desarrollando. Hoy Correos ha hecho un esfuerzo de dinamización, de entrar en nuevos mercados absolutamente extraordinario. Y, por tanto, hay que hacer la evaluación desde esa perspectiva, porque el mercado solo piensa en aquello que le da beneficios. El Estado tiene que pensar en aquello que vertebra, que une, que da servicios públicos, que no discrimina a los ciudadanos en función del lugar donde viven. Y hoy uno de esos elementos fundamentales, capilares de nuestro país, es el servicio postal. Por eso nosotros nos vamos a dejar la piel para mantener un servicio postal universal que continúe llegando al pueblecito del Pirineo o que continúe llegando a una aldea de Asturias y llevando vida, cartas, pero también vida y posibilidades de encontrar personas a esos pueblos de nuestro país en los que vive tan poca gente. Yo os quiero agradecer de verdad este sello, para nosotros representa mucho, es un paso en la continuidad de la historia de nuestra organización. Una historia que se ha dicho aquí, que es la historia de todas las conquistas que se han hecho en este país. Nosotros hemos sido protagonistas de los cambios sociales que se han producido en nuestro país. Vivimos las primeras revoluciones que se han hecho en España. Vivimos las primeras conquistas. La jornada de 8 horas, por supuesto, pero también la presencia de un secretario general de la UGT, de Francisco Largo Caballero, en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Hemos ido formando parte, después, cuando han aparecido más organizaciones sindicales, de todas y cada una de las conquistas, de todos y cada uno de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Alguna gente, cuando hicimos la celebración del 130 aniversario, ahora hará un año, el 12 de agosto, en Barcelona,
decían el 12 de agosto, pero ¿cómo puede haber hecho un congreso el 12 de agosto? Todo el mundo estaría de vacaciones. Nadie se percataba que el 12 de agosto de 1888 no existían vacaciones. Y, por tanto, se celebró en un mes laborable, en un día laborable, como lo eran todos, de lunes a sábado, en aquel momento. Quiero decir esto porque hay que intentar cerrar los ojos y situarse en aquel momento 88 sociedades obreras que se reúnen para constituir una organización sindical general, lo que hoy denominamos una organización sindical de clase. Fijaros, hace 130 años ya existían los sindicatos de empresa o los sindicatos dichos hoy profesionales o de gremio. No es ningún invento. Y aquellas 88 sociedades llegaron a la conclusión de que esos sindicatos no servían para defender integralmente a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país. Y por eso quisieron hacer una confederación que, preservando su papel desde el punto de vista de la defensa de los trabajadores de esos sectores, de esas empresas, pudieran colectivamente defender a los trabajadores más allá del centro de trabajo. Por eso, algunas veces, cuando hoy vemos algún sindicato gremial que nos dice que mejor un sindicato gremial porque estará más contigo, porque solo pensará en ti, hay que decir que es muy antiguo, que no es nada moderno. Que en 1888 se decidió no hacer eso porque no da resultado. Porque si hoy en día una organización sindical no atiende a los trabajadores desde una perspectiva integral, hablando de las cuestiones de la empresa, pero también hablando de las cosas que pasan fuera de la empresa, difícilmente va a poder defender correctamente, integralmente, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿De qué nos sirve firmar un gran convenio en cualquier empresa, incluido en Correos, si cuando sales tienes que pagar los servicios hospitalarios, las escuelas, o no tienes ningún medio para poder subsistir cuando llega la edad de jubilación? Por eso es tan importante esta concepción de las organizaciones sindicales, que nace en estos tiempos, más o menos 20 años antes en la Gran Bretaña, y que tiene como objeto justamente este nuevo concepto integral de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Celebramos este 130 aniversario en un momento francamente complejo y difícil en nuestro país. Hoy es un lunes que seguramente que nos hubiera gustado levantarnos con otras noticias. Yo quiero reiterar que para la Unión General de Trabajadores es absolutamente imprescindible que las fuerzas políticas de izquierdas en nuestro país acuerden el próximo programa de gobierno de España. Llevamos 3 años esperando. Los problemas se acumulan. Es posible que haya gente que no sea capaz de ver hasta qué punto, cuando visitamos las calles de nuestras ciudades, nos encontramos con personas que duermen entre cartones, se levantan por la mañana y van a trabajar porque no pueden pagarse un piso, porque no pueden pagarse una vivienda, ni siquiera una habitación, sobre todo en las grandes urbes de nuestro país. Es posible que haya mucha gente que no sea capaz de entender que tenemos más de 3,5 millones de hombres y de mujeres que están en el desempleo y que la mayoría no tiene ningún tipo de ingreso. Es posible que haya gente en nuestro país que no sea capaz de imaginarse que todos estos y muchos más problemas no pueden esperar. La política tiene una misión fundamental, que es atender las demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y desde la Unión General de Trabajadores
muy seriamente le queremos pedir a esta izquierda que no desaproveche la gran oportunidad, el gran caudal que los ciudadanos y las ciudadanas han puesto en sus manos en las elecciones, en las últimas elecciones generales, que han situado una mayoría clara de izquierdas en nuestro país y, por tanto, que sea posible la constitución de un gobierno cuanto antes para que, sin perder ni un segundo, empiece a hacer la razón fundamental de la existencia de las organizaciones sindicales, que no es otra que el reparto de la riqueza. En España se crece, se genera riqueza, incluso podríamos decir que se genera mucha riqueza. El problema fundamental es que la riqueza no se está repartiendo. Y no se está repartiendo porque no hay una política de impuestos que permita que se redistribuya a través de los impuestos la riqueza que se genera, que se paguen impuestos para poder tener servicios, y no se puede repartir la riqueza porque las reformas laborales impiden que se pueda repartir la riqueza, porque se han mermado de manera muy importante los derechos de negociación colectiva y los derechos de representación de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Por eso nos parece urgente, necesario, que se pueda llegar a un acuerdo que posibilite un gobierno de progreso, un gobierno de izquierda, sobre todo un gobierno con un programa que haga frente a estas necesidades inminentes. Yo estaba convencido que hoy íbamos a celebrar un acto sin carga política, pero ya me excusarán que no haya hecho una intervención tan estrictamente protocolaria, pero creo que un día como hoy, que tenemos que empezar a tomarnos muy en serio qué va a pasar durante los próximos 4 años en nuestro país, haga referencia a este tema, porque me parece que es fundamental que empiece a hablar la política, que dejen de hablar tanto los organismos asesores del gobierno, y que podamos empezar a configurar un país vertebrado, un país serio, un país que responde a las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas, porque yo estoy convencido que la España que une a la mayoría es la España en la que las personas se sienten muy orgullosas de vivir en su país, porque es un país de libertades, porque es un país de derechos, porque es un país en el que todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen un mínimo para poder vivir cada día. Muchísimas gracias a todos y a todas, y especialmente a Correos y al Ministerio de Fomento. Muchas gracias, Pepe. Pues para terminar el acto pasamos al matasellado de honor. Para ello invito a los 4 ponentes a que se acerquen a la mesa, junto con Rosa María Díaz, nuestra compañera de Correos y afiliada a UGT, para que procedan al matasellado. Puedan pasar por la mesa y esto es un matasellado de sobre para llevar hacia casa. Gracias.